Percuciebat pectus sum. Se golpeaba el pecho aquel publicano. Es un gesto, como tantos otros, que hemos tomado en nuestra liturgia de la cultura oriental y de la religión judaica. Nos golpeamos el pecho tantas veces en la misa, en el Novus Ordo muchas menos, en la forma extraordinaria o misa tradicional con frecuencia, confesando públicamente ante Dios y ante los hermanos, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Domine non sum dignus. Y así una vez y otra nos golpeamos el pecho. Tendríamos que atender, y para eso llevarlo a menudo a nuestro examen de conciencia, a que esto no sea un gesto teatral, exteriorizante, de un ritualismo vacío, sino que efectivamente esté lleno de un sentido sincero y radical de la propia indignidad. Como lo tenía aquel pobrecito publicano que no osaba levantar los ojos en la esquina del templo. Deus, propicius est mihi peccatori. Es lo que repetía aquel hombre. Sé propicio para mí, que soy un pobre pecador, Señor. Mientras que el fariseo se ufanaba de no ser como los demás, y tanto que no lo era. Era mucho más orgulloso y más soberbio que los demás. Es la piedra de toque de la santidad y es la asignatura suspendida a la cual naufragan tantas vidas espirituales, aunque estén rebozadas en el narcisismo autocomplaciente de unos oropeles fatuos que solo sirven para engañarse uno a sí mismo, por supuesto no a los demás y menos que nadie a Dios nuestro Señor. Se preguntaba un día Teresa de Jesús, ¿por qué era tan amigo su majestad de la virtud de la humildad? Y como en tantas ocasiones le vino la luz del mismo cielo y súbitamente, así lo escribe en el libro de sus moradas del castillo interior, se le dio a entender la razón. Dios ama tanto la virtud de la humildad porque Dios es la suma verdad. Y la humildad es andar en verdad, y lo es muy grande, añade la santa, entender que no tenemos cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. De modo que todo es prestado. Nuestra única verdad es estar colgados de la verdad de Dios. Nuestra única realidad es aquella que escuchó de labios de Jesucristo en la oración la intrépida Santa Catalina de Siena. Yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Esta es nuestra única verdad. Entonces, ¿qué pensamos? Ser o tener o poder, colgados como estamos, de la providencia amorosa de Dios. Ni siquiera para decir Jesús tenemos fuerza, acaba de decirnos San Pablo en su epístola. Pero la humildad, como las demás virtudes, hay que pedirla en la oración. Sin oración no hay humildad, así como sin humildad no hay verdadera oración. Hay que pedirla. Es el cimiento de todo el edificio, dice también en sus moradas la doctora mística. Y si no lo hay, no hayáis miedo que se levante muy alto, no lo permitirá el Señor, para que luego no haga tanto ruido al caer. Si fallan las bases, ¿qué podrá hacer el justo? La humildad, dice también la Santa Madre, es el ungüento de todas las heridas. No hay sufrimiento que dure, no hay preocupación que permanezca, no hay inquietud que perturbe, no hay complicación que desnorte si existe la humildad, porque entonces todo lo referimos a Dios nuestro Señor. ¿En qué consiste esta virtud?
si hemos de escuchar, como solemos hacer, para andar por el camino recto y seguro, al príncipe de los teólogos? La humildad es una virtud que inclina al hombre a reprimir y disciplinar la ambición de honores y grandezas, de forma que no busque ni procure, sino las correspondientes a la jerarquía en que Dios lo haya colocado. En el Catecismo de Astetio de Ripalda aprendíamos que la soberbia es el afán desmedido de la propia excelencia. Por tanto, está en los antípodas de la virtud de la humildad. La virtud de la humildad es la que nos da el convencimiento íntimo de que, prescindiendo de las dotes que Dios nos haya querido conceder graciosamente por puro regalo, no tenemos derecho a nada, porque de cosecha propia solo tenemos pecados, y por tanto todos los honores y excelencias pertenecen a los demás en la medida en que Dios haya querido hacerlos partícipes de sus perfecciones. Si es que yo descubro un chispazo de esas perfecciones en mí, y esto también es humildad, reconocer que tengo tal o cual don de Dios, entonces lo reconozco, sí, pero con olvido propio. ¿Y cómo lo reconozco? Procurando que los demás no me honren a mí, sino que honren a Dios por eso que ven en mí. En esta semana he recibido la noticia de la muerte de una religiosa clarisa, a quien yo conocía desde niño, una mujer muy amante del rincón, siempre escondida en el último lugar, con un perfil envuelto en modestia y pequeñez desde su infancia por las circunstancias en que aquella se vio envuelta. Pero esta mujer cantaba como he oído cantar a muy pocas personas, de manera que a la iglesia de su monasterio íbamos muchas personas a escucharla cantar a veces simplemente el salmo o en el oficio coral. Y yo recuerdo que en una ceremonia importante a la que asistieron muchas personas, esta monjita cantó como solista con una unción y un gusto extraordinarios, con su voz de soprano admirable. Y después muchas de esas personas pasaron al locutorio, preguntaban por ella y la felicitaban. Yo no puedo olvidar, porque lo que se observa siendo niño se graba muy profundamente en la memoria, la mirada de aquella mujer clavada en el suelo y el rostro cubierto de rubor, aunque ya tenía más de 50 años, y respondiendo a unos y a otros solamente estas tres palabras: es el Señor, es el Señor. Yo no tengo nada mío, es el Señor. Esto es humildad, porque la humildad es inseparable de la verdad. Por tanto, dice el Kempis, que no daremos un paso en la perfección mientras no consideremos superiores a nosotros a todos los demás. Basados en esta razón, quizá yo tengo más gracias de Dios que ellos, pero si ellos hubieran recibido las que yo tengo, a estas alturas serían santos y yo no lo soy. Este es el fundamento de la humildad. Y el vicio o pecado opuesto a ella tiene el feo nombre de orgullo o soberbia, que es al mismo tiempo, enseña el Aquinate, un vicio especial y general. ¿Por qué es especial? Porque tiene un fin propio, el deseo de dominar y sobresalir, olvidando que estamos subordinados a Dios. ¿Y por qué es general? Porque se encarna en todos los demás pecados. De manera que enseña el doctor Angélico que el pecado de soberbia es el más grave de todos, no solo porque envuelve desprecio directo de Dios, sino porque al estar mezclado con todos los demás pecados, aumenta a su vez la gravedad de estos. Tan es así que el de soberbia fue el primer pecado, el de nuestros primeros padres. Desprecio a Dios,
aversión de Dios, separación de Dios. Y es pecado capital, el jefe, el rey de todos los demás vicios y pecados. Tanto que es el pecado que de los ángeles hizo demonios, porque aquellos exclamaron en un grito insolente ante la majestad de Dios que acababa de crearlos: non serviam, siguiendo el grito de Lucifer, no serviré. ¿Qué es lo que dice el hombre de hoy, inficionado de soberbia intelectual? Yo no me arrodillo ante Dios, yo no obedezco, yo no acato leyes superiores, yo no creo en un derecho natural, yo me río de todo lo trascendente. ¿Qué es esto? Sino una traducción siniestra de esa carcajada luciferina que sigue resonando generación tras generación para conducir a los hombres al infierno. Por eso, traducción de esta soberbia son los pecados de naturalismo y de laicismo tan extendidos después de la mal llamada Reforma Protestante, del Renacimiento pagano y de la Revolución Francesa. Hoy se les dan otros nombres, como democracia, pluralismo, tolerancia. En definitiva, es el liberalismo del hombre que dice no a Dios, y es la reproducción del grito de rebelión que profirieron primero Satanás y sus ángeles, después nuestros primeros padres, y a continuación, como un cortejo tenebroso, todos los hombres pecadores que nos olvidamos de ser humildes. Miremos la figura amable, sumamente digna de santa emulación del publicano en el fondo del templo. Nosotros venimos también al templo como él. Como él nos arrodillamos y nos golpeamos el pecho. Como él y como el centurión repetimos Domine non sum dignus. Pero después, en nuestra vida cotidiana, sabemos ser humildes. Pedimos esta gracia a aquella que estalló cantando en el Magnificat Dominus respexit humilitate mancilles sue. El Señor ha hecho obras grandes en mí porque ha mirado la humildad de su esclava. Suplicamos a la Santísima Virgen que nos dé un poco de su humildad. El mundo sería más fácil. Humildad no es sinónimo de tímida pusilanimidad, de cabezas torcidas u ojos entornados. Esos son ridículas caricaturas con las que muchas veces se envuelve una soberbia más refinada y sutil. Humildad es ser cada uno como es, aceptar el propio temperamento. El que lo tenga más primario, sanguíneo o fogoso tendrá que reprimirlo un poco más. El que sea más retraído tendrá que espabilarlo y recurrir a la fortaleza. Humildad es aceptarse como se es, pero sabiendo que todo lo que se tiene es de Dios y que por eso no me capacita para mirar a nadie por encima del hombro. Si algo he merecido yo hasta ahora es el infierno. El cielo que espero por la misericordia de Dios se me regalará. Esto es lo que me hace vivir feliz y libre, que es el fruto de la humildad, la libertad. Por eso los santos han sido un tiempo sumamente humildes y admirablemente libres. Que este ungüento de todas las heridas y cimiento de todo el edificio, como llama Teresa de Jesús a la humildad, sea la base de todo cuanto construyamos en nuestra vida personal, espiritual, familiar, social, profesional. Entonces, Dios estará con nosotros y María Santísima, la maestra de los humildes, nos acompañará en nuestro camino. Así sea.